Buenos días, bienvenido al culto matutino del día domingo. En esta mañana vamos a buscar el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, desde versículo 1 al 11. Si lo tienen, voy a leer. Primera del Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministerio a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el versículo 11 he leído. En el año 2001, según mis recuerdos, en el mes de junio, yo tuve que rotarme de la misión en Paraguay para la misión en Perú. En nuestra misión hay una política, una costumbre muy buena, muy sana, creo que es bíblica. Es la rotación de los ministros. En comparación con diferentes concilios, diferentes denominaciones, en general un pastor llega a un lugar donde no hay miembros de la iglesia, comienza a anunciar el evangelio. Cuando se forma cierto número de miembros, y con el tiempo puede comprar un terreno y construir el edificio de la iglesia, y va creciendo el número de los miembros, vende su inmueble anterior porque les queda chico y busca un lugar más grande y construye un edificio, y se reúnen muchos miembros y el pastor queda en aquella iglesia. En general es así, pero en nuestra misión, bíblicamente, como el apóstol Pablo, aunque hubieron muchos apóstoles, pero entre los cuales apóstol Pablo era un pastor y apóstol elegido por Dios y para los gentiles, en su ministerio nosotros podemos ver algunas características que le distinguen con los demás ministros.
Él ha llevado un ministro misionero que nunca quedó satisfecho con algunos hermanos que se reúnen con él en una ciudad, sino él daba una gira en toda su vida en diferentes lugares, en Israel, especialmente en Siria, en Asia Menor, en Grecia, hasta Roma. Y según algunas epístolas de él había viajado hasta España y más adelante llega a Roma. En Roma él se muere martirizado. Entonces en su ministerio él ha llevado una misión. ¿Y qué pasó? Él ministraba en una ciudad, pero nunca quedaba en aquella ciudad permanentemente. Y también, aparte de su ministerio, llevaba el ministerio de discipulados como equivalente de una escuela teológica de hoy. Él tenía su propia teología misionera, escuela misionera, en donde convocaba jóvenes que recibieron la salvación, los entrenaban y después los enviaba a diferentes lugares, diferentes países, conforme la demanda y la necesidad. Pues en la Biblia nosotros vemos algunos que fueron entrenados por el apóstol Pablo, principalmente Timoteo, Tito, Tíquico, y hay unos cuantos nombres aparecen. Entonces en sus cartas él los mandaba a una iglesia y ellos ministraban unos años y por la necesidad rotaba de un lugar a otro lugar. Nosotros creemos que es bíblico, además es muy, muy sano también para la prevención de la posible corrupción de un ministro. Le ayuda mucho. Nosotros como ser humano, después de ver mucha gracia de Dios, podemos ilusionarnos como aquella gracia fuera un logro, ¿no? El logro personal de una persona, logro laboral. Entonces, por más que nunca con su boca dice, pero en su corazón considerarlo como su pertenencia. La iglesia, que el número de los miembros, entonces el pastor comienza a actuar supuestamente como el dueño de la iglesia. Pero nadie puede adueñarse de la iglesia. La iglesia es del Señor, es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. El concepto de la iglesia, Cristo, después de su ascensión, llegó a ser la cabeza. La cabeza es el cerebro, que el cerebro decide, ordena. Es Cristo. Entonces la iglesia es la unión de los cristianos, los que por el amor del Cristo recibieron la salvación, se reunieron como un cuerpo. Cada miembro es como equivalente de un miembro del cuerpo. Entonces aquellos miembros cuando se unen es un cuerpo completo. Por ejemplo, nuestra iglesia Buenas Nuevas de Ciudad de México, en el sentido individual, es el cuerpo del Cristo. Pero en el sentido universal, nosotros no somos cuerpo del Cristo, sino somos miembros del cuerpo universal del Cristo. Entonces, así el concepto de la iglesia depende cómo lo aplica. Una iglesia individual puede ser el cuerpo del Cristo, pero cuando considera todas las iglesias del Señor en diferentes lugares del mundo, las iglesias que realmente son nacidas de nueva por Cristo, una iglesia es un miembro.
Pero cuando consideramos una iglesia por cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes es un miembro. Por eso depende de cómo considerar el cuerpo del Cristo localmente o universalmente, cambia el sentido. Entonces el pastor es un encomendado, un encargado. Dios le dio un don, le dio un puesto para dirigir el rebaño del Cristo, pero él no es jefe de la iglesia, no es el dueño de la iglesia. Por eso en nuestra misión hay esta política que los pastores no quedarse en una iglesia todo el resto de su vida, para que Satanás no lo tiente. Un pastor llega a una ciudad donde no había ningún miembro. Comienza a evangelizar. 1, 2, 3. Acepta el Cristo, recibe la salvación. Se forma una iglesia casera al principio. Unos 10 miembros, 20 miembros se reúnen en una casa. Entonces, ya que es el menor número en una casa con ambiente familiar y se consideran el uno al otro como hermano, hermana, no en el sentido solo espiritual, hasta en el sentido físico muy, muy cercano. Pero cuando el número supera cierto número, 30, 40, el ambiente casero no puede continuar más, porque la iglesia está creciendo. Entonces, debe poner más órdenes, y para que la iglesia crezca, llega a ser una iglesia de 50, 100 miembros y luego cientos miembros, más adelante 1000 miembros y miles miembros. Por eso la rotación de ministros bíblicamente es comprobada y nosotros rotamos. Yo llevo 27 años. En este mes de diciembre que se acerca, voy a cumplir 27 años de vida misioneras. Durante 27 años he ministrado primeramente la misión en Paraguay, 5 años y 6 meses. Después me roté a Perú, la misión en Perú, 8 años completos. Y luego la misión me mandó por la necesidad a la misión en México, donde actualmente estoy ministrando. Ya he cumplido un poco más de 13 años. Entonces, por eso en el año 2001, cuando nuestra misión que me rotó, yo llegué a la Iglesia del Perú. Es obvio que yo sí conocí la Iglesia del Perú, porque en nuestra misión, nosotros como consideramos, todas las iglesias es una sola iglesia, por más que haya una diferencia donde se reúnen, el país, la ciudad es diferente, pero todos los pastores de nuestra misión consideramos como los mismos pastores. Pues yo conozco todas las sedes en América Latina, pero cuando llegué a la misión en Perú como pastor encargado. Desde Lima, Perú, comencé a ministrar a nivel nacional. Pero en la iglesia Lima, en aquel tiempo usaba un nombre, actualmente ya es diferente, en aquel tiempo era Iglesia Betel Lima. Entonces, cuando yo llegué a la misión en Lima, Perú, tuve que enfrentarme con una situación muy sorprendente en la iglesia, doctrinalmente. La iglesia se encontraba en una situación de disensiones, estaba dividida por diferentes grupos, principalmente por dos grupos, podría decir, dos grupos. Un grupo, ¿cómo podría nombrarlo? El grupo que adquirió un entendimiento espiritual de que su persona haya muerto juntamente con Cristo en la cruz. El otro grupo, el grupo que no ha conseguido el entendimiento,
de la muerte de su carne en la cruz. La iglesia estaba dividida. Entonces, ambos grupos señalaban el uno al otro, fuertes discusiones. ¿Qué pasa? La iglesia, ya que estaba dividida, estaba debilitada. Cuando oí por los financieros, informe financiero anual, las finanzas de la iglesia estaban en el piso, en el suelo, no había ingreso y el pastor anterior, entonces su aporte, ni siquiera el sueldo en nuestra misión, no hay sueldo, su aporte, un acuerdo de los hermanos, durante años, solo algunos meses, la iglesia se acordaron, el pastor por su propia cuenta, por su propia fe ha vivido, no había apoyo a la escuela misionera, o sea, el seminario teológico, en la iglesia jóvenes estudiaban, la iglesia no apoyaba, el pastor, sin recibir un apoyo de la iglesia, él mantenía el seminario alimentándolos. Cuando oí el informe financiero, me quedé muy sorprendido. ¿Qué pasa? La iglesia de Lima no es una iglesia muy pequeña. A nivel nacional, unas cuantas sedes en la iglesia de Lima, ahora, aunque no eran gran número de miembros, como 150 hermanos, miembros ya bien establecidos se reunían. ¿Cómo entre 150 hermanos no hay una consideración para el pastor, para el seminario? Muchas deudas también había. Entonces esto llamó mi atención. ¿Por qué la iglesia está en esta situación? Al principio tuve que ocupar mi tiempo para poder percibir, para poder saber bien qué está sucediendo en la iglesia. Entonces, de ambos grupos de hermanos, por turno me sacaban citas. Entonces, ¿qué pasa? Al principio ni supe que en la iglesia habían dos grupos. Pero con el tiempo, algunos hermanos venían, señalaban a los hermanos, y hermanos, o sea, anónimos, pero por grupos, los que han adquirido un entendimiento de que su carne haya muerto en la cruz juntamente con Cristo, que los acusaban que son altaneros, orgullosos y creídos. Y algunos hermanos me buscaban y señalaban a un grupo, algunos hermanos anónimos, el grupo, que ellos no entienden que su carne haya muerto juntamente con Cristo en la cruz, que son principiantes. Y con el tiempo ya se despejaba mi vista, podía ver, habían dos grupos en la iglesia. Entonces yo quería saber qué les haya ocurrido. Cuando una persona realmente experimente el nacer de nuevo, le puede suceder muchas confusiones, porque el nacer de nuevo no es algo natural, sino es un don divino de Dios, nacer de lo alto, o sea, no pertenece a nosotros. Por eso cuando uno renazca, experimente el nacer de nuevo, hay muchos cristianos de hoy, se podría llamarlo cristianos públicos. Cristiano público, los que profesan fe cristiana, pero nunca han experimentado el nacer de nuevo, recibir la salvación. Ellos no tienen problema porque ni han recibido la salvación. Solo con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, se congrega alguna iglesia. Pero cuando una persona realmente acepta al Cristo personalmente, como persona, acepta. No es un señor de letra, sino acepta al Cristo como persona, como quien
está vivo realmente. Murió por mi pecado y resucitó para mi justificación. Experimenta el recibir el perdón de todo su pecado. En nombre del Cristo puede tener un testimonio. Todos mis pecados me son perdonados. Porque Cristo me lo han perdonado. Estoy limpio. Así experimenta el nacer de nuevo. Cuando un cristiano renazca, llega a ser un cristiano renacido, ¿y qué pasa? Supuestamente entró por una puerta a un jardín de enorme casa lleno de misterios. Nada él puede predecir. ¿Por qué? No consiste en nuestro conocimiento, en nuestra ciencia común de este mundo material. Es el mundo de Dios. Entonces Él no sabe cómo andar. Y los pasos que posiblemente existen en esta vida de fe, lo desconoce. ¿Qué pasa? En aquel momento la Biblia, como dice, como niños recién nacidos, dice. En la primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 dice. Como niños recién nacidos. ¿Por qué la Biblia dice como niños recién nacidos? Nuestro primer nacimiento es natural, a través de nuestros padres. Después la fecundación, que entre padre y madre que viven en el amor y luego crecen, que en el vientre de su madre, en el útero, con el tiempo, con alumbramiento, nace. Es algo natural. ¿Y qué pasa? A través de los padres, uno por uno, cómo sobrevivimos, aprendemos, conforme a las experiencias de ambos padres y los abuelos, los tíos. Tenemos conocimiento, aunque no es completo, cómo vivir en esta tierra. Por lo menos sabemos, para subir a un colectivo, un bus colectivo, cuánto debemos pagar. En qué lugar de la calle o de la avenida, como parada podemos esperar, podemos subir a cuál línea a dónde me lleva. Cuando entramos a una tienda, a un Oxxo, cada producto cuánto cuesta, más o menos sabemos en dónde podemos realizar el pago. Así tenemos cierto conocimiento sobre el mundo material. Pero en cuanto al mundo espiritual, el renacimiento no es algo natural. Es un don de Dios. Puede ser siendo un señor mayor, de adulto mayor, o siendo un adolescente o un niño, puede suceder. Entonces, hasta el punto en el cual él se encuentra con la salvación, ya había traído su vieja vida. Tiene mucha experiencia, mucho conocimiento con el mundo material. Pero en cuanto al mundo espiritual, debe iniciar desde cero. ¿Y qué pasa? Por eso dice, como niños recién nacidos. Respetamos a los adultos mayores, respetamos a los adultos. Pero muy aparte del sentido del respeto, quien sea quien, cuando renazca, eres un niño recién nacido. Ya debe aprender sobre la vida de fe, pero sobre la vida de fe, cómo caminar como cristiano, en qué lugar, en qué institución del gobierno podría aprender. Solo en la iglesia, pero la iglesia realmente renacida, porque no todas las iglesias conservan el evangelio ortodoxo del primer tiempo. Evangelio adulterado, muchas iglesias. Entonces, en una iglesia realmente renacida, una iglesia
conservadora de sana doctrina de la Biblia. Entonces, ¿quién puede darle pecho, lecho a su bebé? No todas las mujeres. Todas las mujeres, aunque tienen seno, pero no todas las mujeres producen leche, sino la mujer que acabo de tener a su bebé, se le produce leche. Entonces, ¿de quién podemos tomar leche no adulterada? La mujer que acabo de tener un hijo. Aquella mujer es símbolo de la iglesia sana, la iglesia que realmente puede anunciar el evangelio que te dirige al arrepentimiento, luego a la salvación. Entonces, aquella iglesia se produce leche no adulterada, la sana doctrina. No idea de algún orador, sino la sana doctrina te puede alimentar. Por eso cuando un cristiano o una cristiana recientemente se haya convertido en cristiano, es necesario congregarse a aquella iglesia que te ha hecho entender el evangelio, te ha dirigido hacia la salvación, porque en ella se produce la leche no adulterada. Y debe crecer. Entonces, con aquella alimentación va creciendo su nueva vida. Su nueva vida, con el tiempo se le abre la vista. Un bebé recién nacido es ciego, no puede ver, aunque dos ojos esté abiertos, no ve. Tal vez aquí muchos muchachos, muchachas jóvenes no entenderán. Niño cuando recién nazca, aunque dos ojos estén abiertos, no ven. No ven. ¿Por qué? 8 meses vivió en la oscuridad, nunca sintió la necesidad de ver. Entonces, con el tiempo se le abre su vista, recobra la vista, puede ver luz. Solamente puede captar luz. Pues hacia donde está más alumbrado se voltea y ve, trata de ver. Pero cuando ve a sus dos ojos, no tiene el enfoque, porque no puede enfocarse. Y con el tiempo no solamente luz, ya puede ver silueta de algunas cosas, pero aún siluetas. Con el tiempo puede ver más claramente. El crecimiento espiritual, nada es diferente, igual. Espiritualmente al principio ni distingue qué es la voluntad de Dios, qué es su propio pensamiento. Con el tiempo, poco a poco, más claramente puede ver lo que es la voluntad de Dios y los que son mis pensamientos. Y puede ver la guía del Señor, la tentación del mundo. Puede diferenciar la iglesia y el mundo. Así un cristiano va creciendo. Pero cuando los cristianos deben tener mucho cuidado con el corazón altivo, con altivez. Siendo muy todavía joven espiritualmente, cuando se le cree como alguien, deja de recibir enseñanza. Solo quiere enseñar. Por eso la Biblia dice, para levantar en la iglesia los directivos, o sea, ancianos, diáconos, tener cuidados con los neófitos, dice la Biblia. No levantar un neófito como directivo de la iglesia. Neófito es una palabra bíblica, en el sentido secular, un nuevo. En un trabajo, un novato. ¿Qué quiere decir? Un nuevo no lo levante por dirigente de la misión, porque puede ser que le sucede la condenación de Satanás, dice. ¿Qué es la condenación de Satanás? Una criatura, brillante criatura, pero ¿qué dice? Por muchas contrataciones, por muchas alabanzas, su sabiduría se corrompió, dice. Llegó a ser
el adversario de Dios. Entonces, cuando a un neófito, a un nuevo, en nuestra iglesia, por eso, por más que lleguen gente de diferentes niveles, diferentes condiciones económicas o sociales, por ser una persona muy rica, al principio nosotros no podemos, ya viene 1, 2, 3 meses, quiero agarrarlo porque él tiene mucho dinero, tal vez para mi iglesia será muy útil. ¿Qué pasa? Rápido voy a nombrarlo como anciano, diácono. Eso nosotros no hacemos. ¿Por qué? Eso es destruir a aquella persona. Es mercadotecnia, no es la guía del Espíritu Santo. Es dirigir la iglesia como una empresa. Creer el pastor considerar a su iglesia como su empresa. Y creer la gracia de Dios como logro laboral suyo. Entonces está corrompido. Por eso la Biblia dice tener mucho cuidado con los neófitos, dice. No establecerlo como directivos, quienes juntamente con el pastor pueda ministrar en la misión, en la iglesia del Señor. Y Satanás ataca a cada uno de nosotros. Uno de principal arma de Satanás te hace creerte en ti mismo, te enaltece. Es uno del problema frecuente, principal problema de los seres humanos, ser demasiado creídos. Cuando recibe un poco de enseñanza, se cree maestro. Las enseñanzas continúan mientras tanto que nosotros estemos vivos en esta tierra. Toda la vida aprendemos. Hay cosas que aprender. Las enseñanzas nunca terminan. Pero después de haber recibido un poco de enseñanza, se cree en superior. Empieza a menospreciar a otra persona. Y deja de recibir la enseñanza. Ya no puede crecer más. Entonces puede confundirse. Un día el pastor Oxupar recibió una llamada telefónica de parte de un desconocido. Pastor Oxupar, usted no me ubica, pero yo le conozco muy bien. Yo soy fulano de tal, de una ciudad, soy pastor de una iglesia. Hace unos años, cuando usted vino a mi ciudad, cuando dirigió un seminario, yo oyendo el Evangelio pude entender que yo no era salvo siendo pastor. Ahí me arrepentí, recibí la salvación. Empecé a dirigir a mi iglesia, pero ahora mi iglesia se encuentra en una situación tan crítica, ya no sé qué hacer más. Ayúdeme. Entonces el pastor Oxupar, aunque su agenda estaba muy recargada y saturada, cuando él visitó a la misma ciudad, se acordó de aquel pastor. Un rato voy a abrir un poco más de espacio del tiempo en mi agenda. Visitó a aquel pastor. Entonces, aquel mencionado pastor lo recibió en su iglesia. Cuando el pastor entró al local de la iglesia del pastor, quien le llamó, antesala, había una antesala. ¿Qué pasó? Allí había cenicero de tabaco, cigarros en la iglesia. Y también había lugar de ajedrez. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué clase de iglesia? En la iglesia, en la sala de esperas, en lobbies, cenicero para los fumadores. Que aquí fuman. Y también había sala de ajedrez. Pastor, luego aquel pastor lo recibió. Pastor, ayúdeme, mi iglesia está en peligro. Entonces este pastor empezó a contar su experiencia. Él sí recibió la salvación. ¿Qué pasaría cuando una persona normal, al recibir la salvación, fácilmente puede humillarse, congregándose a una iglesia renacida,
puede recibir enseñanza, puede crecer. Pero siendo un pastor, en algún sentido profesional, se da cuenta que nunca había entendido el Evangelio. Apenas recibe la salvación. Se goza, se alegra en gran manera, pero espiritualmente, a pesar de su título que es pastor, eres un niño recién nacido. Pero un niño recién nacido sin recibir más la instrucción de parte de una iglesia sana, trata de dirigir un gran número de miembros. O sea, un niño supuestamente criar a muchos hijos. ¿Qué pasaría en aquella familia? Cuando yo estaba en Paraguay, un seminarista me dijo, dos estudiantes del seminario teológico, un día dijo, pastor, fulano es mi hermano, a la vez mi primo. No le entendí yo al principio. ¿Cómo? ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano. A la vez es mi primo. A ver, no te entiendo. Explícame. Es mi primo. Y a la vez mi hermano menor. Perdón, no te entiendo. ¿De qué me estás diciendo? Ah, bueno, pastor. Voy a ser directos. Pastor, mi papá estaba loco. ¿Y qué pasó? A la vez tomó dos hermanas de una sola misma familia, de los mismos padres, hermana mayor y menor, a la vez él tomó las dos. Entonces, eres mi hermano y su mamá es mi tía menor, entonces, además, ya que tenemos mismos padres, somos hermanos. Yo dije, Señor mío, mi papá estaba loco. Además, mi mamá, mi tía apenas tenían 12 años de edad. ¿Qué pasa, una niña? Pero así ha sucedido. ¿Y qué pasó? Mi mamá, o sea, mi tía, la mamá de mi hermano, no nos pudieron criar. Porque apenas tuvieron 12, 13 años. Una niña, desde cuando inicia su regla, orgánicamente ya está lista para poder concebir a un hijo. Pero culturalmente, mentalmente, no. No está preparada. De 12, 13 años nos tuvieron. Supuestamente hemos crecido con ellas. Nosotros hemos crecido en la calle. No hemos recibido ninguna enseñanza cómo vivir, cómo continuar en esta vida, porque ni siquiera ellas sabían. Imagínense, ahí yo pude entender por qué en aquel hermano había tantos errores, tantas faltas y fallas. Porque había muchas faltas en él, en el sentido de la educación familiar. Y era notable, lo siento, su ignorancia. Al principio no entendí, eres muy mal educado, o ¿qué pasa? Es muy grosero. Luego pude entender, creció solo en la calle. Entonces, con paciencia tengo que enseñarlos. Uno, a pesar que tiene edad, pero considerando su nivel cultural, aunque es un adulto, pero como si fuera un niño, tuve que explicar uno por uno cada cosa cómo debe hacer. La misma situación sucede. Entonces, él no supo cómo dirigir la iglesia, pero no buscó a algún pastor quien le pueda ayudar. Por su propia cuenta quería dirigir la iglesia, pero ¿qué problemas puede suceder? No sabe cómo dirigir. Lo único que él podía decir de ese púlpito, Cristo nos salvó, Cristo nos limpió. Cristo perdonó todo el pecado nuestros. Ya somos limpios, somos justificados, somos justos. Todas las prédicas. Luego él con el tiempo sintió que se agotó su temario. Que el temario de sus prédicas. Ya no sabía más qué decir de este púlpito. Los miembros, cada culto oía
Una misma palabra, Cristo te salvó, Cristo te salvó, Cristo te perdonó, tú eres limpio. Al principio los miembros aceptaron el Evangelio con gozo. Muchos testimoniaron, yo también soy salvo, soy salva. Pero no sabía cómo andar en este camino. Cómo continuar en la vida de fe. Y entre los miembros siempre hay algunos débiles. Comenzaron a caerse en algunos errores. Empezaron a cometer algunos pequeños errores. Entonces ellos cada culto se congregaban con conciencia muy cargada. Aunque estaban claros de que Cristo les haya perdonado. Pero el corazón hacia Cristo estaba cargado. Eso nosotros tenemos que saber. Cuando un cristiano o una cristiana que realmente haya nacido de nuevo, comete algún error, cae en algún error, ¿cómo puede resolver? Aunque tenemos en nuestra mente el Evangelio que Cristo me salvó, me limpió, pero mi corazón se carga de mis ofensas, mis errores. Me cuesta tener comunión con Cristo. Y se siente apenado, avergonzado, hasta se siente culpable, aunque sabe que Cristo lo aceptó. Entonces en este momento se necesita un ministro, un siervo mayor, quien le dirija, como dijo Cristo, lavar los pies del uno al otro, saber cómo lavar los pies manchados de aquellos discípulos. ¿Pero con qué? Con el agua, que el cual es la palabra de Dios. Para que otra vez su corazón recobre la certeza, el ánimo para acercarse a Dios. Pero él no sabía cómo dirigir. Un día, en pleno culto, un miembro humanamente es muy sincero. Pastor, tengo una pregunta. Interrumpió la prédica del pastor. A ver, dígame. Pastor, una persona realmente renazca, reciba el perdón de todo su pecado por Cristo. Luego, ¿no vuelve a cometer pecado o vuelve a cometer pecado? El pastor no sabía contestar. Es un niño espiritualmente. Se sintió muy asustado y desafiado. Entonces él inventó. Cuando una persona realmente recibe la salvación, nunca más vuelve a cometer pecado. Muchos miembros sin saber, sintiendo por el ambiente obligado. Amén, amén. Cuando uno recibe la salvación, nunca vuelve a cometer algún pecado. Amén. Aquel miembro se sentó. De todo el mundo se oscureció. Cuando una persona recibe la salvación, nunca vuelve a cometer ningún error, ningún pecado. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se siente presionado. Pero yo estoy muy seguro de la salvación que Cristo me ha dado. Pero yo cometo errores. Desde aquel día, el ambiente de culto cada vez más se agravaba, más serio, más pesado, más cargado. Entonces, el ambiente de iglesia se iba hacia el ambiente de una funeraria. Cada culto solo lloro y lágrima nada más. Yo cuando recientemente llegué como pastor de misión en México, en Cuautitlán Izcalli, de Estado de México. El alabancero quien dirigía las alabanzas, elegía de himnario bautista hermosos himnos, todos los himnos muy del ambiente, muy pesado, cargado de lágrimas. Entonces cada culto, en vez de ser un culto solemne pero alegre, un ambiente adorar al Señor, se hacía un ambiente muy pesado. En la hora de testimonio, los hermanos al agarrar el micrófono lloraba y
el ambiente se convierte en ambiente de funeraria. Dos domingos toleré. Después tuve que pararme al alabancero. Hermano, elige otros himnos. Rápido yo pude entender que este alabancero, hermano alabancero, no lleva buena práctica de vida de fe. Conforme al estado de su corazón, elige los himnos de puras consolaciones. ¿Por qué busca letras de consolaciones? Porque se siente atribulado, atormentado, porque no lleva una de fe ejemplar. Seguramente lleva una vida muy unido con su carne, con los deseos de la carne, entre semana. Entonces el domingo cuando llega no se siente libre delante de Dios. No puede elegir algunos himnos de letras alegres, contenta, letras que contesta al Cristo con sí, con amén. ¿Por qué? Su corazón no está conforme a aquellas letras. Para su corazón, letras que solo consuele, para él es un consuelo. Entonces primero tuve que cambiar del alabancero. Entonces voy a buscar otro hermano que sea alabancero. Entonces en la hora de testimonio tuve que intervenir. Algún hermano, alguna hermana, y se presenta en el púlpito de testimonio cuando comienza. Un momento, hermano. Testimonial no es leer su diario. Testimonial no es leer su diario. Nadie se interesa en su diario. Ayer qué ha comido, a qué hora se ha levantado, el desayuno que comió, y la comida que comió, la cena que comió, con quién platicó. Nadie se interesa aquí. Ninguno vino aquí para esa tontería. Sino los hermanos los domingos pueden irse al campo, pueden ir a playa con su familia. ¿Por qué vinieron acá? Queriendo oír las obras de Dios, Dios cómo trabaja en la vida de cada uno. Entonces el alabancero con ese corazón prepara la alabanza, dirigirá la alabanza. El que alaba al Señor realmente con un corazón solemne pero alegre, con un corazón de adorador de Dios para adorar, para que en el culto se manifieste el Señor. ¿Usted cree lo que está contando este testimonio? Eso no es testimonio, es una mala costumbre. Cada vez que llega la hora del testimonio, querer salir, agarrar el micrófono, querer protagonizar, contar durante una semana cómo ha vivido. Testimonial es diferente. El que testimonia, también por el testimonio debe preparar su corazón, orar al Señor. Para que durante la semana pasada, cómo el Señor conmigo trabajó. Por el último día, cómo el Señor me enseñó. Cómo el Señor se manifestó. A través del testimonio ante la congregación, alabar al Señor es testimonio. El ambiente se volvió muy, muy pesado. Después de un largo tiempo, era un domingo, el pastor otra vez estaba predicando, medio como legalista. Los cristianos genuinos no pecan. En pleno culto, un miembro, pastor, algo quiero decir, ya no aguanto más, me siento hipócrita. Si yo peco, si yo cometo errores, por más que no quiero, pero estoy seguro de que Cristo me ha salvado. ¿Qué pasa? De mucha parte, de muchos miembros, comenzaron a murmurar, amén, amén, yo también peco. No es que quiera pecar, aunque no quiero pecar, cometo errores. El pastor no sabía qué hacer más. Entonces otra vez tuvo que inventar. Bueno, entonces cambio mis palabras. Me equivoqué. Cuando uno recibe la salvación, por más que recibe la salvación, sí peca. Desde ahí, la congregación, con una increíble velocidad,
se inclinó al libertinaje. Los miembros hacían lo que les daba la gana. Hacían lo que la carne le da la gana. Incluso en la iglesia, en el lobby, el pastor empezó a colocar que el cenicero. Los hermanos fumadores, ¡ay, fumen! Diciendo que es cristiano, que ha recibido la salvación. ¿Qué problema hay el fumar? ¿Qué problema hay? Cristo no me condena. Y luego, para que los hermanos que llegan entre semana haya un entretenimiento, ajedrez, sala de ajedrez. El pastor sintió que la iglesia se estaba cayendo totalmente. No supo más cómo arreglar la situación. Llamó al pastor Osopar. Entonces, esta situación, lo siento, esta desgracia, ¿por qué ha sucedido? Si aquel pastor, si hubiese podido humillarse un poco más y buscar a quien, un siervo que realmente es mayor en este camino, si hubiera recibido la instrucción, o podría decir la crianza espiritual, cómo un cristiano recién nacido puede crecer. ¿Y qué pasa? Cuando un cristiano, una cristiana, quien haya recibido la salvación, se le cree. Satanás le enaltece, se le cree. Deja de aprender. Alguna vez yo me lamenté por la misma razón. Entre hermanos, un hermano para mí es un hermano muy nuevo. Para este camino es un niño. Pero no sé por qué la iglesia a él tanto lugar, tanta posición le dio. Una vez el corazón se enaltece, los alpinistas saben muy bien, entre escalar a cumbre de una montaña, luego descender, ¿sabe que cuál es más peligroso? Descender es mucho más peligroso. La mayoría de los alpinistas profesionalistas sabe que cuando se accidentan se mueren, en la subida no, en la bajada. En la bajada se cae por un abismo y se muere. La bajada es mucho más peligroso que la subida. El corazón se sube, pero cuando quiere bajar, hay un abismo, un barranco de una caída. Es muy, muy peligroso. Tenemos que aprender a bajar el corazón. Tenemos que aprender cuando el Señor me humilla, humillarme es una lección muy importante para nuestra vida. Saber humillarse. No me doy cuenta que soy bien altanero. Mi corazón está un poco alto que lo normal. Pero cuando siente que la mano del Señor me aprieta, tú estás muy alto. Saber humillarse. Esta parte es muy importante. En la iglesia del Perú, ¿qué ha sucedido? Entre hermanos muy nuevos. Tan solo por haber recibido la salvación, se creyeron como alguien. La alegría y el gozo de la salvación no es permanente. La Biblia muchas veces compara la alegría con el pino, con el efecto del pino. El buen samaritano, quien es símbolo de Jesucristo cuando salvó al hombre medio muerto, a su herida para salvar su vida echó dos pertenencias suyas, el aceite y el vino. Sabemos que el vino, el alcohol, es desinfectante. Entonces, el aceite es una pomada que ensuaviza la herida, ensuaviza y calma el hinchazón y protege de la otra infección. Entonces, el buen samaritano, al ver a un hombre medio muerto,
a su herida, la Biblia no dijo echó el vino y el aceite, sino dijo echó el aceite y el vino. Así está escrito. Pero según nuestra pobre ciencia de la medicina, que en el primer auxilio primero debe aplicar el desinfectante, luego la pomada que protege. Entonces, para nosotros, la traducción no tendrá algún problema. En el lugar de decirnos, echó el aceite y el vino, originalmente no debe ser el vino y el aceite. La Biblia, a la hora de traducir, ni siquiera el orden debe cambiar, porque está escrito por la inspiración del Espíritu Santo. Ahí se muestra muy bien cómo lo salva. Entonces, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El vino, símbolo de la alegría, el gozo de la salvación. Lo que permanece a nosotros es la unción del Señor, o sea, la salvación. El ungido del aceite, el Espíritu Santo. Pero el gozo de la salvación es temporal. Ustedes, por gozo de la salvación, quieren hacer la vida de creencia. El gozo con el tiempo se evapora, se va. Hoy hermana Paulina testificó, ¿no?, sobre su boda, que le aproxima boda de fe. Un matrimonio muy nuevo, vive por gozo y alegría. El gozo y la alegría igual al alcohol. Se evapora. Yo no entiendo a algunos viejos matrimonios decir, yo no me siento igual que del principio. Yo no me siento igual hacia mi esposa. Habla tontería de verdades. ¿Cómo puede sentir igual? Ha vivido años. Nunca puede ser como tiempo del noviazgo. Aquel amor principiante, inmaduro del puro sentimiento, se evaporó, se fue. Y ahora con un amor más maduro, un amor más sazonado, conociendo la debilidad, no solamente cualidad, hasta su debilidad entera de su persona, ha aceptado por mi pareja, se comprometió como matrimonio delante de Dios. Es un amor maduro, aceptar. Entonces, el amor principiante es sentimiento, gozo y alegría. Pero el amor cuando madura es aceptar. No solamente su cualidad, hasta su debilidad. Ningún príncipe, ninguna princesa como del cuento de niños, en toda su vida se mantiene un muchacho, una muchacha de 15, 18, 20 años de edad. Con el tiempo se vuelve un señor panzón, gordo, cae su cabello. La princesa nunca se mantiene una princesa como muñeca. Después de tener unos cuantos hijos, se deforma su figura, se engorda más. Aunque se mete en un gimnasio, nunca puede ser de la condición cuando tenía 15, 17, 18 años. Es diferente. Pero el amor ya es muy diferente. Acepta. La persona entera es el amor. Aceptar delante de Dios. Aquella aceptación, de ahí mana un profundo amor, a pesar de alguna debilidad, cualidad, entera lo ama. Es el amor. Si ustedes por gozo y alegría quieren llevar la vida de fe, el gozo y alegría son temporales, son pasajeros.
Visitante, a veces me visitan y se van. Ni siquiera me dicen último adiós. Se van. Un día otra vez se regresa, se van. Lo que queda con nosotros es la unción, el aceite, la promesa. Dice la Biblia, Dios permanece fiel, nosotros no permanecemos fieles. Nosotros no tenemos fidelidad. Lo deseamos, pero no lo tenemos. La constancia, estimamos, no la tenemos. Realmente el que es fiel, el que es constante, es Dios. Su amor hacia nosotros. ¿Qué pasa? Cuando el gozo de la salvación se va, se enfrenta con su carne. ¿Qué pasa? Yo recibí la salvación. Estoy seguro. Realmente me convertí. Pero ¿qué pasa? En mi carne veo mucha carnalidad. Muchas concupiscencias, deseos se producen. Se confunden. Ay, no sé qué pasa. Entonces es necesario recibir la enseñanza. Pero cuando se le cree que le sucede, deja de recibir la enseñanza, por su propia cuenta quiere interpretar. Y fácilmente puede inclinarse a un entendimiento. La carne es mala. La carne maldita. Él pecó, pero echa la culpabilidad a su carne. Él aceptó aquel deseo pecaminoso, pero echa la culpa a su carne. La carne maldita, la carne 24 horas peca. Por eso Cristo murió. Porque nadie sin pecar puede vivir. Por eso Cristo murió. Por Él soy justo, por Él soy salvo. Luego se inclina al libertinaje. Parece que lo que Él dice es una palabra razonable y correcta, pero es incorrecta. Ahí está el engaño de Satanás. ¿De qué ha sucedido en la iglesia de Lima? Algunos hermanos empezaron a testimoniar. Yo durante la semana me fallé así, cometí tal error, cometí una falta, y luego después de contar cosas realmente horribles, una basura en el culto, cuenta públicamente luego que dice: pero Cristo murió por mí, soy salvo, no hay ningún problema, nadie me puede condenar. Parece que testimonia correctamente, pero esto fomenta a la congregación hacia el libertinaje. Peca libremente. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo en la iglesia, algunos hermanos más moralistas, hermanos más morales, en comparación con aquellos inmorales, se sintieron muy incómodos. Creo que está mal. Algo está mal, no sé. Yo no sé exactamente qué parte, pero hay algunos hermanos que no quiero que en cada culto que se salga adelante y testimonie. Su testimonio, no me agrada. Su testimonio no agrada a nadie. Yo pregunté a varios hermanos, todos se sienten igual. No quiere que fulano o mengana ya salgan a testimoniar más, porque hace un ambiente muy feo. Incluso en el culto, no solamente están presentes los adultos, los adolescentes, a veces hasta los niños. Algunos hermanos sin sensibilidad cuentan cosas del matrimonio o en el nombre del querer ser sincero, cosa que en su vida pasada ha cometido, que los niños para nada les edifica, públicamente cuenta. Insensible. En la hora de testimoniar, Satanás trabaja, el Espíritu Santo trabaja. Entonces, el que dirige el culto tiene que ser sensible. Es Satanás.
Satanás, por medio de un hermano insensible, en vez de edificar, quiere dañar a varios hermanos, rápido intervenirlos. Hermano, un momento, cálmese, regrese a su asiento. No siento que usted es dirigido por el Espíritu Santo. Entonces algunos hermanos se sintieron incómodos. Yo no quiero traer más mis niños a nuestra iglesia. ¿Por qué? Ay, yo me siento desprotegido. En el culto, cualquier situación puede suceder. De repente un hermano o una hermana salga a testimoniar cosas que a los niños realmente les hace daño cuenta. Yo no quiero llevarlos. Entonces aquellos hermanos empezaron a buscar un argumento. Algo está mal, algo está mal. Finalmente ellos pudieron adquirir un entendimiento. Sí, la carne es mala, pero nuestra carne murió en la cruz juntamente con Cristo. Yo ya entendí, mi persona, yo morí con Cristo en la cruz. Ya no vivo más, Cristo vive en mí. Entonces, por este entendimiento, juzgar a los que todavía no lo entienden muy bien. La iglesia se dividió. En esa situación yo llegué. En la vida de fe hay diferentes pasos, diferentes procesos. Cuando una persona recibe la salvación, como el crecimiento de un humano, el periodo que es un bebé, absolutamente en seno de su mamá, indefenso. Cuando inicia su niñez, a partir de 2 o 3 años de edad, ya tiene que aprender a caminar bien, aseos personales. Ya no puede vivir más con pañal. Ya hacerse el baño por su propia cuenta, avisar a sus padres, saber hacer aseo personal, aunque no tan limpio, pero lavarse las manos, la cara, mantenerse limpio, hablar. Cuando crece un poco más, de 5 años, alrededor de 5 años, aprende a andar con bicicleta, ingresar a un kinder, aprenda a asociarse con los amigos, compartir con sus amigos, aprende el concepto de la sociedad, aparte de la familia donde se siente príncipe. Ya tiene que aprender un miembro de una sociedad. Primaria, el leer, el escribir, la matemática básica, sumar y disminuir, multiplicar, dividir, historia de su nación, y sobre sociedad, y después ingresa a secundaria, preparatoria, universidad, llega a ser una persona adulta profesional, preparada. En la vida de fe también es así. Cuando una persona recibe la salvación, es un niño recién nacido. Luego, el segundo proceso, después de haber alcanzado la salvación, aprende sobre nuestra carnalidad. A pesar que hemos aceptado al Cristo, pero en este cuerpo hay la carnalidad, la característica del cuerpo, la inclinación de nuestro cuerpo, la carnalidad. Entonces, la carne es mala. Entonces comienza a testimoniar, la carne es mala, nada bueno puede salir de nosotros. De mi propia persona solo sale lo malo testimonio. Pero eso no es todos, es un nivel básico. Y con el tiempo él entra en dilema.
Entonces, todo el resto de mi vida yo debo vivir así, cometiendo tantos errores, tantas vergüenzas. No. Entonces, ¿qué pasa con esta carne? El tercer proceso, aprende, logra aprender y entender que su persona murió juntamente con Cristo en la cruz. Aunque esté vivo, pero su persona murió juntamente con Cristo en la cruz. El que vive es Cristo. El resto de mi vida, vivir para Cristo, lo entiende. Cuando llega hasta este nivel, ¿qué sucede? Al ver a los hermanos en la iglesia puede ver diferentes niveles. Como bebé recién nacido, algunos que ni siquiera entienden que la carne es mala. Y también puede ver, algunos sí entienden la carne es mala. Pero ¿qué pasa? Solo dice que es mala, pero siempre vive influenciado por su carne. Lleva una vida de perdedoras. Él no entiende la crucifixión del Cristo. Él no entiende la resurrección del Cristo. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo lo aplicamos? Luego el siguiente proceso. Cuando crezca más, entender la unificación. Se llama la deificación. El ser humano unificarse con Dios, el propósito de la salvación, para que aquellos humanos, como si fueran dioses, aunque no es Dios, como hijos de Dios, unidos con Dios, llevar una vida victoriosa en el resto de vida. Hay diferentes procesos en la vida de fe. Pero ¿qué pasa? Siempre Satanás trabaja. Apóstol Pablo dijo, el conocimiento te enaltece, la virtud edifica. Entonces, un entendimiento acompañada de la fe, si se aplica bien en su vida, con aquel entendimiento nunca usa como una arma para juzgar a los demás, sino se aplica para su propia vida. En su vida de fe puede ver la mejoría, el aprovechamiento, sentirse mucho más liberado de su pasión, de su concupiscencia, de su carácter personal, sentirse libre, con mayor fuerza, servir al Señor. Pero Satanás enaltece a nosotros. Muchas veces los hermanos agarran un entendimiento como un logro personal. Luego juzga a los demás. Es la obra de Satanás. ¿Qué clase de don que viene de arriba te hace ser un juez? ¿Te hace ser un hipócrita? Juzga a otros, pero tú mismo haces lo igual. Y tú mismo haces lo mismo que aquellos a quienes tú juzgan hacen. Peor maestros. La virtud edifica, dice. Entonces en la iglesia había esa discusión. Que la carne ha muerto en la cruz. Nosotros hemos muerto en la cruz. Pero ¿qué ha muerto? Ese era el tema entre ellos. ¿Qué ha muerto? ¿Yo? ¿O qué ha muerto? Muchas personas no piensan profundamente. Solo dice, yo también creo que yo me morí juntamente con Cristo en la cruz. Ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Pero ¿qué ha muerto? Entonces, la sustancia que realmente haya muerto, ¿qué ha muerto? ¿Mi cuerpo? Si alguien diría que yo creo que mi persona, mi cuerpo, miente. Porque cuando Cristo murió, mi cuerpo ni existió, ni nació. ¿Cómo yo puedo morirme con Cristo
es un hablador y mentiroso. Entonces podía ver cuál era el tema. Entonces, una teoría. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién murió? Yo. Entonces, el yo. Entonces, ¿cuál es mi verdadero yo? Esto es un tipo de cuestión teológica. Y podía entender. Satanás trabaja en la iglesia. Fuertemente tuve que intervenir a la congregación. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, más adelante alguna parte arameo. Pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. El griego es un idioma muy rico. Entonces, un vocabulario, sobre cada cosa tiene mucho vocabulario. Por ejemplo, el amor, ágape. El amor, eros. Sobre un solo amor, en español solo amor. Pero en griego, amor, ágape, eros. Depende de cuál palabra usa, su significado cambia totalmente. Yo te amo. Padre dice a su hijo, es ágape. Pero allí sí se emplea eros, cambia palabra totalmente. Es un pecado. De la misma manera, por donde quiera, donde se las citas bíblicas, donde hablan la muerte de nuestra carne, la crucifixión, nunca apóstol Pablo usó el vocablo soma. Soma es el cuerpo, mi persona física, sino sarx. Sarx significa la carnalidad. La inclinación, la tendencia de nuestro cuerpo, la carnalidad. Nunca dice que el cuerpo haya muerto. Mi cuerpo no puede morirse con Cristo. Cuando el cuerpo del Cristo se colgó, mi cuerpo ni nació ni existió. Lo que juntamente con Cristo murió es sarx, la carnalidad, la tendencia pecaminosa. Juntamente con Cristo murió en la cruz. Cuando uno cree que la muerte del Cristo realmente fue por mí, entonces llega a ser mi muerte. Si yo acepto la muerte de una persona por mí, realmente creo que Él murió por mí. Entonces, su muerte en algún sentido llega a ser mi muerte. Yo ya no puedo continuar más con mi propio carácter el resto de mi vida. Porque por tantos errores que yo cometí, aquel amigo murió. Entonces yo realmente lo considero, lo contemplo, lo tengo presente en mi corazón, su muerte. Ya no puedo llevar más la vida, el estilo de vida con que yo hacía mi vieja vida. La tendencia pecaminosa, la tendencia de carne, el estilo como hacía la vida conforme a la concupiscencia, los deseos, ese estilo murió juntamente con Cristo. El resto de vidas. Vivir por amarme, murió y resucitó para Él vivir. Entonces yo tuve que intervenir fuerte, pero ellos decían, yo me morí, pero ni sabía que murió Soma, ni sabía que murió Sarx, nada no distingue. Luego empezaron a echar culpa al pastor anterior. Entonces el pastor anterior no nos ha enseñado muy bien. Entonces esto me causó más furia. Ustedes son realmente malos, además son ingratos, yo dije. El pastor anterior les ha servido, se ha sacrificado su vida. Por su servicio ustedes vieron la luz del Santo Evangelio. Ustedes mal vivieron. Luego echan la culpa al pastor. No solamente malo, son ingratos. Arrepiéntanse.
Cada culto fue una batalla espiritual. Ya entonces, nosotros debemos entender, la vida de fe no consiste en el entendimiento. En la vida de fe sí es necesario entendimientos, pero la vida de fe no consiste en el entendimiento. ¿Por qué es necesario entendimiento? Para que aquel entendimiento se aplique en mi vida. El entendimiento, la práctica cuando se case, se aplica en mi vida. Llega a ser una verdad. Pero muchas personas, por adquirir el entendimiento, cree como hubiese alcanzado un nivel. Se enaltece en gran manera. Una jovencita se podría decir a su mamá: mamá, yo te comprendo. Mamá, yo comprendo qué es ser una madre, ser una mujer. Jamás entiende. Hasta que algún día se case, algún día llegue a ser madre de unos niños. Luego hay un despertar. Ah, cuán inmadura era yo. Yo creía que yo sabía todo de esta vida, pero cuán verde, cuán inmadura era yo. Nunca entendí el corazón de mi mamá. Mi madre, ¿cómo recibió la salvación? Yo le invitaba a escuchar evangelio, no quería llegar. Por diferentes razones, por su carácter, bastante tímida. Es una persona en un lugar donde hay gente, cara nueva cara, él no quiere asociarse. Por diferentes razones no quería llegar. Pero un día mi madre se decidió para participar de un retiro espiritual de verano de nuestra misión, en el cual recibió la salvación. Cuando yo me encontré con mi mamá me testimoniaba cómo recibió la salvación, cómo se abrió su corazón. Tu hermana, quien después de ti recibió la salvación, él se casó en tu iglesia por fe. Yo quise visitarla. Tu hermana vivía en Isla Jeju. Es un departamento equivalente a un estado de Corea. Una isla, enorme isla turística. Yo me fui a su casa. Tu hermana vivía en una casa rentada. Pero al entrar a su habitación, me frustré en gran manera, porque en el día de boda, yo invertí mucho mi dinero, regalé mi dinero a tu hermana para que comprara los muebles, pero al llegar a su casa no había muebles. Había muebles, pero usado, medio caído, una habitación pobre, ni siquiera un televisor. Me fui con mi hermana, o sea, con una de mi tía. No tenía nada que hacer. No había ningún entretenimiento. Mi hermana solo se iba a iglesia. Mi mamá se frustró, se enojó mucho. Reclamó a mi hermana: ¿dónde está mi dinero? Yo te di mucho dinero. ¿Dónde es el televisor? ¿Dónde es el ropero? Todos los muebles usados, no sé qué, cuántos años haya usados. Me molesté en gran manera. Luego mi mamá me dijo: pero cuando yo me regresé a casa, noté algo. Yo también tuve tiempo de mi hija, o sea, tu hermana, una mujer recién casada. Yo quería llenar a mi habitación los muebles más bonitos, cosas bonitas con productos bonitos, hacer un hogar excelente, elegante, muy feliz. Cuando no tenerlo, me sentía mal. Pero al ver a tu hermana, para mí es una loca, fanática. Pero algo noté. Tu hermana era muy feliz. Y tu cuñado, con ella, muy feliz.
Yo nunca fui así. Cuando no tenía buenos muebles, no tenía buena ganancia, yo nunca me sentía feliz. Luego me dijo, concluyó su palabra, tal vez es la verdadera felicidad. Algo empezó a trabajar en el corazón de mi madre. Luego, mi hermana escribe una carta a mi madre. Como dijo, una carta muy sincera para mi amada mamá. Mamá, yo me creía que yo, como conociera bien esta vida, nunca quise ser una mujer como tú. Porque para mí, tu vida es un fracaso. Yo quise llevar la vida de una mujer con éxito, no como tú. Pero ya que ahora tengo mis hijas, me he dado cuenta, nunca te comprendí. Nunca te comprendí. Nunca te conocí. Mamá, lo siento, perdóname. He sido una hija ingrata, mal agradecida. Te agradezco, porque ahora muchas cosas se despejan ante mi vista. Me doy cuenta. En toda tu vida tú te has sacrificado por mí. Me has amado. Se abrió su corazón por completo. Entonces mi mamá me mostraba la carta que mi hermana le mandó. Entonces, mira, tu hermana me escribió así. Ahí me entró la gana de querer conocer a su iglesia, a su pastor, dónde se congresa, quién es su pastor, cómo le enseña, porque algo que en toda mi vida traté de enseñarla, nunca pude, como la iglesia, como su pastor la enseñó. Participó al campamento mundial, retiro nacional, ahí aceptó al Cristo. Eso es lo que la Biblia dice, ser luz del mundo. Con vuestras buenas obras ilumine, dice. Aquellas buenas obras no es obra moralista, una obra dirigida por el Espíritu Santo. La vida de fe no consiste en el conocimiento. Es necesario el conocimiento, el entendimiento. Luego el entendimiento debe casarse con la fe. Luego con la práctica de nuestra vida. Llega a ser una lección para mí, llega a ser parte de mi carne, parte de mi sangre, me alimenta, me enriquece, me bendice. Pero muchos cristianos solo quieren convertirse en cabezones, deformados, como mutante. Quiere llenar el cerebro del conocimiento y el entendimiento, pero no tiene la práctica en la vida. Es necesario el entendimiento. Sin él no puede tener la fe. Sin el entendimiento, creer es creer lo que quiera creer. Sin el entendimiento, sin el conocimiento, un correcto conocimiento de quien quiere creer es creer lo que tú quieras creer. Creer en una piedra, creer una roca, creer una estatua, creer un animal, creer una criatura, es igual. Para poder creer es necesario obtener el correcto conocimiento del objeto de tu fe. Pero no solamente con el entendimiento. Aquel entendimiento debe unirse, debe ser digerido. Debe ser casado con la fe, con la convicción. Luego, en la vida se aplique, que aparezca, se manifieste la práctica de
aquel entendimiento casado con la fe. Es la vida de fe cristiana. ¿Qué pasaría uno todo el día? Dice, yo me morí con Cristo. Tú no lo sabes, ¿no? Porque tú eres un principiante novato, pobrecito. Yo soy tu maestro. Todos los días dice, yo me morí con Cristo. Ya Cristo vive en mí. Ya no vivo yo soy resucitado. Dice, luego su vida es una vida mal ejemplar. ¿Para qué le sirve su entendimiento? Solamente le ha servido para enaltecerse, convertirse en un monstruo espiritual. Hoy la Biblia nos enseña, la vida de fe consiste en el arrepentimiento, es equivalente de la negación, negarse a sí mismo. Si realmente entendiste la inclinación de nuestra carne es la carnalidad, ¿entendiste? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿entendiste? Entonces, ¿entendiste y creíste? Por eso Cristo murió en la cruz. ¿Te salvó, te limpió? Tu persona murió en la cruz, ¿entendiste? Entonces, negándose a sí mismos. Aunque no toda la vez, tan perfectamente no sea, pero negándose a su sí mismo. Mi naturaleza a dónde me lleva, mi propio carácter a dónde me lleva. Si yo actúo conforme a mi propio carácter, si yo actúo conforme a mi instinto, ¿qué fruto podría llevar en mi vida? Negándome a mí mismo. Recibir el corazón del Cristo. Contemplar, meditar el corazón del Cristo. Si Cristo ahora estaría aquí, ¿cómo reaccionaría? Si Cristo ahora aquí estaría, ¿cómo le contestaría a esta persona a quien me ofende? Si Cristo estaría aquí, ¿cómo ocuparía el tiempo que le sobra? Seguramente buscará un alma perdida. Seguramente lo dedicará en algo que está relacionado con la voluntad de Dios. La vida de fe consiste en el arrepentimiento, cuando te das cuenta que estás equivocado. Negarte a ti mismo. La vida de fe consiste en el arrepentimiento de la fe. Después de negarse, buscar la voluntad de Dios, unirse con la voluntad de Dios, unirse con el corazón del Cristo. Estas dos prácticas fundamentales, negarte a ti mismo, o sea, el arrepentimiento, sinónimo de negarte a ti mismo. Y luego, la fe, creer en Cristo. Unirte con el corazón del Cristo. Entonces, en tu vida se manifiesta la victoria. Puede llevar una vida victoriosa. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya, en el primer lugar, Cristo terminó con el pecado. Amén. ¿Ustedes creen que Cristo haya terminado con el pecado? Entonces, ¿aún el pecado está vivo entonces? El pecado terminado está. Cristo terminó con el pecado, porque la causa fundamental por la cual Él murió, a causa de nuestras transgresiones.
ya que nosotros mismos no podemos vencer a los delitos, a los pecados. Él pagó la paga, nos compró. Versículo 2, para no vivir ya, el propósito de que Cristo haya muerto terminó con el pecado. ¿Cuál ha sido el propósito? Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya el resto de la vida en la carne, después de haber sido salvo, ya no viviera más para sí mismo, no viviera más conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si ustedes realmente fueran cristianos genuinos, vivir para la carne, entre vivir para la carne, entre vivir para la gloria de Dios, cuando viva para la gloria de Dios, se sentirá más feliz, se sentirá más cómodo, se sentirá más honrados. Pero si ustedes viviendo para la carne sienten cómodo, sienten tranquilo, sienten muy bien, tal vez no son del Cristo. Si ustedes realmente fueran cristianos genuinos, ha sucedido un gran cambio de la identidad. El pecador se ha convertido en un justo. El hijo del diablo se ha convertido en el hijo de Dios. Cuando se vuelve el hijo de Dios, tal vez por la debilidad de su carne puede cometer algunos errores, pero nunca puede hallarse en ellos. Cuando vive para la voluntad de Dios, siente cómodo, siente tranquilo, siente seguro, siente protegido, siente honrado, porque pertenece a Dios. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatrías. Muchos de ustedes, antes de conocer al Cristo, llevaron una vida con muchas concupiscencias, deseos que ni para mencionarles da vergüenza ahora. Así han vivido. Para que el resto de nuestra vida en carne ya no viva más para sí mismo. Baste, dice. Baste, dice. Los tiempos que han vivido conforme a las concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4, a estos les parece como extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí explica la razón por la cual sucede persecución a los cristianos. ¿Sabe que por qué nos persigue el mundo? Sus viejos amigos, al recibir la salvación, ¿por qué se vuelven muchas veces peores enemigos? ¿Saben ustedes? ¿Por qué les ultrajan? ¿Saben? Porque no participan en sus vergüenzas, en sus desórdenes, en sus pecados. Nos ultrajan. ¿Y por qué tú no tomas? ¿Por qué tú no fumas? ¿Por qué no haces tú lo que nosotros hacemos? Amigo, mucho tiempo lo hice. Finalmente me arrepentí. ¿Qué fruto yo pude tener? Vergüenza, arrepentimiento, sufrimiento. Ya basta. Desde ahí les persiguen.
Si ustedes son muy bien aceptados en cualquier lugar, seguramente no estarán llevando la vida de fe cristiana como debería ser. Si ustedes llevan una vida de fe cristiana, aún estén dentro del margen de la vida de fe cristiana, por donde quiera que se vayan, no solo habrán gente que les acepten, habrán gente que sin alguna causa que les hable mal de ustedes, como ultrajan, dice. Hable mal de ustedes, quieren difamar a ustedes. Es normal. ¿Cuál es la razón? No participamos en el desorden de ellos. Esa es la razón. Por eso nos padece persecución. Si tú eres bienvenido, bien aceptado en la iglesia, en el mundo, tú eres un buen religioso, no cristiano. Un buen religioso, un buen hipócrita. En tu corazón no está vivo Dios. Si realmente en tu corazón Dios está vivo, en el mundo habrá alguna persona que les acepte bien, pero habrá muchas personas sin alguna razón hablen mal de nosotros, que nos odien. No es que yo le haya hecho algún daño, sino tan solo por una razón: no participo en la práctica que ellos llevan en la vida de ellos. Eso es lo que dice. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de siglos. Amén. Hoy apóstol Pedro nos habla bien claro. El propósito, ¿por qué Cristo padeció en carne? ¿Por qué terminó con el pecado? Para que los beneficiados, o sea, los salvados, los rescatados, los cristianos salvos y salvas, el resto de su vida no viva más para sí mismo, sino para la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, hermanas, distintos entendimientos es necesario para el crecimiento. Pero sepan bien, el mismo entendimiento no te trae ningún aprovechamiento ni crecimiento. Cuando el entendimiento sea bien digerido y se junte con la fe y con la práctica en tu vida te trae el crecimiento. Entonces, tú serás la persona beneficiada antes de tratar de enseñar a otra persona. En tu vida verá diferencia. En tu vida verá el aprovechamiento de la vida de fe. Entonces, el entendimiento enaltece, la virtud edifica. Cristo nos ha llamado para la virtud, para la edificación. Entonces, nuestra profesión no es el maestro de entendimiento, ciencia, sino compartir la virtud del Cristo, para que todo el mundo sea salvo, todo aquel que reciba la salvación crezca hasta la medida del crecimiento del Cristo,
en diferentes aspectos, en ciencia, en fe, en práctica y en virtud. Bueno, hoy hasta aquí compartimos. Cantemos una alabanza. El número 60 de himnario, cantemos. El número 60. Gracias, es el himno que yo no conozco muy bien, entonces no sé muy bien. Les doy anuncios a ustedes. Por diferentes sedes estoy escuchando que se está rebrotando el COVID-19. Se ha mutado constantemente, se está mutando diferentes estilos. Yo también, por último, el Omicron, que a mí me pareció que me afectó bastante. Por eso ustedes que mantengan que la guardia bien levantada, cumpliendo la sana, o sea, distancias, el uso de la cubreboca, que siempre, especialmente en el culto, y lavarse bien sus manos con desinfectantes, mantener la sana distancia. Hoy en la hora de comunión grupal también mantengan la sana distancia, especialmente en la hora de comer, también manteniendo la distancia de comer las comidas, por favor. Entonces, así vamos a tener un poco de cuidados, aunque Dios es quien cuide nuestra salud, pero nosotros también debemos ser prudentes, recibiendo la guía del Señor. Ya concluyó el campamento mundial 2022 que se había organizado en Corea.
con mucho testimonio, con mucho éxito. Entonces, simultáneamente la fecha del campamento mundial se ha organizado el foro de los ministros de la juventud. Son secretarios, secretaría de la juventud o relacionado a la juventud de diferentes países, y también el foro de los rectores sobre la juventud, el Congreso de Líderes Cristianos. Durante como 10 días, una semana, un poco más de una semana, simultáneamente se han organizado diferentes actividades. De nuestra sede de México y unos cuantos jóvenes y también algunos hermanos, a pesar de la situación bastante difícil por la pandemia, por la guerra, se ha disparado mucho la economía, pero están participando en Corea. He oído que ellos están pasando muy buenos tiempos. Oren para que ellos puedan regresar con bien y nos puedan compartir sus testimonios. Y quisiera darle un aviso muy especial, que présteme oído por favor. Algunos hermanos de la manera personal ya me habían hecho pregunta sobre el viaje a Israel, porque la misión está preparando. Voy a leerlos. Anuncio de alojamiento y costos del turismo. 60 aniversario del evangelismo de Misión Buenas Nuevas. Gracias por acompañarnos en la peregrinación a Israel y concierto de coro gracias. Asegúrese de familiarizarse con los horarios de cada recorrido. A continuación, los asuntos relacionados con la tarifa del turismo, alojamientos. El costo de alojamiento del turismo se ha calculado de la siguiente manera. Puedes comprar el boleto, es cada quien por su propia cuenta. Ya tarifa, o sea, el paquete A, estancia 5 noches y 6 días, alojamiento y turismo, y también el turismo, alojamiento y turismo, también participar en conciertos, las reuniones, $1,522. O sea, de la opción A, entonces el paquete B sería B, periodo de estancia 6 noches y 7 días, $1,664. El paquete C, 7 noches y 8 días, $1,824. La tarifa bastante elevada porque es Jerusalén. Jerusalén es el lugar turístico que todo el año hay muchísimos peregrinos. Ahí la tarifa está muy alta, pero la misión está batallando para economizar un poco más para que para los hermanos sean cómodos. Entonces, entre ustedes, algunos sí tienen interés. Hoy, hasta la fecha de hoy, por lo menos debemos notificar al encargado de Jerusalén el número de hermanos, hermanas de misión en México. Solo número, cuántos hermanos, cuántas hermanas. Si algunos se interesan, hay bastante detalle y por falta de tiempo no podré leerlo todos. El encargado de nuestra sede aquí en Ciudad de México es el misionero Esteban Cho. Algunos que se interesan pueden acercarse al misionero Esteban Cho, entonces él les podría hacer el favor de pasar la información completa. Entonces repito, son 3 paquetes. Paquete A, $1,522. Paquete B, $1,664. Paquete C, $1,824. Entonces, cada paquete incluye el hospedaje, el alimento durante su estancia y el turismo, el derecho de participar en el concierto.
Entonces con el concierto estará presente el coro Gracia, también el pastor Oxupar y seguramente muchos misioneros y también hermanos en todo el mundo. Es bastante elevado, pero algunos hermanos, hermanas a quienes corresponden, si se interesan, después del culto puede acercarse al misionero Esteban Cho. Misionero Esteban Cho puede levantar su mano derecha, eres misionero Esteban Cho, y puede acercarse a él. Entonces, si realmente quiere participar, ahora no necesitamos ningún anticipo, solo asegurar su participación, aunque es verbalmente, para poder transmitir al encargado general de Jerusalén, de parte de la sede de México, cuántas hermanas, en el caso que habrían algunos niños también, ustedes acérquense a quienes corresponden y comuníquense con él, por favor. Buenos, y por último, ya saben muy bien ustedes, casi todos los hermanos han cumplido su ofrenda decidida para la primera etapa de construcción en la sede principal. Aún hay algunos hermanos que no han cumplido, que cumplan sus decisiones, que por fe avancen, por favor. Oremos al Señor para terminar. Padre Dios, te agradecemos. Muchas veces nosotros nos desviamos del camino recto. Buscamos alguna ciencia, alguna sabiduría, algún entendimiento. Como apóstol Pablo dijo, los judíos buscan señales, los griegos sabiduría, pero yo predico Cristo crucificado en la cruz. Aparte de su crucifixión, no quiero saber nada, porque su muerte y su resurrección es el poder de salvación para todo aquel que cree en él. Padre Dios, el reino de Dios no consiste en mucho conocimiento, mucha ciencia, sino en el poder y en la verdad. Padre, te agradecemos. Nosotros aún estamos en el cuerpo y también en medio de esta tierra, donde no solo tu espíritu trabaja, también Satanás y los demonios. Hay muchas tentaciones, por eso mientras tanto que caminemos en este camino de vida de fe cristiana, a veces nos caemos, nos recaemos, a veces estamos por desviarnos. Pero Padre, te agradecemos porque a través de tu iglesia, la cual es tu cuerpo, tú nos protege, nos conserva, nos endereza para poder caminar en el camino recto. Pues te agradecemos por habernos permitido tu gran salvación y tus siervos verdaderos y tu iglesia que realmente recibe tu guía, tu gobernación y tu mano que siempre nos endereza del camino desviados, nos hace regresar, nos protege. Te alabamos, oh Padres. Padre, la vida de fe consiste en el arrepentimiento y la fe. Cuando se da cuenta por la guía del Espíritu Santo que hemos estado equivocados, regresar al camino recto y negando a nuestra naturaleza que es pecaminosa, lastimosamente, así es, Padres, y luego tratar de recibir la guía de tu Espíritu. Cuando recibimos la guía de tu Espíritu, cuando recibimos la guía a través de tu iglesia, nuestra vida es para la gloria de Dios. Podemos sentir paz, felicidad, una luz en nuestro corazón. Podemos ver tu compañía en nuestra vida. Padre, te alabamos porque tú has bendecido en gran manera al Retiro Mundial 2022 en Corea. También nos está aproximando diferentes actividades. En el mes agosto también hay retiro de los hermanos coreanos en Sudamérica. Así que muchas actividades en el Evangelio nos está aproximando. Padre Dios, bendícenos,
también la construcción de la sede principal. Ayúdanos para que nosotros podamos continuar viendo tu manifestación. Lo pedimos al Padre. Tu bendición y tu gracia sea sobre cada uno de los hermanos que están reunidos en este lugar. Te alabamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Están despedidos.